Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien, después de una semana me imagino, de trabajo y en algunos casos de vacaciones, ¿verdad? ¿Me escuchan? Si llegan a escucharme, por favor, confírmenme aquí en el chat si me escuchan. ¿Sí? Sí, le ¿Me escuchan? escuchamos, profesor. Excelente, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar una sesión para dar continuidad a lo que ya hemos avanzado. Son varias sesiones las que hemos desarrollado. Estamos en la sesión ya 18. Estamos en realidad ya, digamos, en el cierre. Faltan todavía algunas sesiones, pero ya estamos llegando a una parte interesante que tiene que ver con la evaluación. Hoy vamos a hablar de la evaluación, algo de la evaluación, y vamos a continuar todavía hablando sobre la evaluación las siguientes clases. Hemos hablado ya sobre las estrategias de aprendizaje, sobre las estrategias de enseñanza, es decir, hemos centrado nuestra atención en alguna de las estrategias que he planteado de manera muy general, no con el propósito, digamos, de poner en contexto todo lo que implica, ¿no? Desarrollar procesos pedagógicos. Bueno, para poder continuar, hola Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como ya es usual, para ir articulando lo que hemos venido haciendo a nivel curricular, la anterior sesión enfatizamos algunos temas. A ver, hemos trabajado en la anterior sesión algunos temas. ¿Qué más les ha llamado la atención de la anterior sesión? A ver, frente a estas temáticas que desarrollamos, ¿qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó? ¿Qué les agradó de la anterior sesión? Porque hemos desarrollado bastantes temas, ¿no? Entonces, pero digamos de manera particular, me gustaría que escriban en el chat lo que les llamó la atención, ¿ok? Para continuar con el desarrollo de estas clases a nivel sincrónico. A ver, los voy a en este caso colocar en el chat. A ver, en el chat pueden ustedes escribir, claro, Johnny, la estrategia de enseñanza sincrónica. Bueno, sí, hemos hablado un poquito del aprendizaje sincrónico, ¿sí? Ya hemos un poquito entendido sus ventajas y desventajas del aprendizaje sincrónico. ¿Qué más abordamos? A ver, porque incluso yo les he planteado algunas estrategias, ¿sí? De aprendizaje sincrónico, ¿sí? Tipos de estrategias, Milagro, excelente. Ya, tipos de estrategias. Ha habido algunas estrategias que he socializado con ustedes, entonces, de manera muy general, ¿sí? Que se puede abordar incluso en la educación básica regular, como también en la educación básica alternativa, dependiendo del abordaje temático que vamos a desarrollar o campos temáticos, ¿no? Como se desarrolla en el caso de la EVA, ¿ok? Entonces, un poco para ir recordando, hemos hablado, como muy bien ustedes han ido indicando, hemos hablado acerca de lo sincrónico, ¿sí? Hemos ido diferenciando de lo asincrónico, también como tú dices, Celia, hemos abordado técnicas e instrumentos de evaluación, así de manera muy general, ¿sí? Pero básicamente hemos hablado del aprendizaje sincrónico, también del aprendizaje asincrónico, cómo se da, digamos, este tipo de aprendizaje, en qué se diferencian, qué ventajas y desventajas se tienen. Claro, Milagros, esas estrategias todavía es de la anterior clase, ¿no? Pero aquí en el contexto de las estrategias a nivel sincrónico, incluso les había propuesto de cómo deberíamos formular preguntas, ¿sí? El arte de preguntar es clave, ¿no? Entonces, las preguntas deben de promover el desarrollo del pensamiento crítico, pero también deben invitar a desarrollar la creatividad, ¿no? El saber formular preguntas, ¿no? De manera muy abierta, hemos planteado algunas preguntas, les he socializado algunas estrategias, ¿no? De, por ejemplo, cómo se puede trabajar explicando, escribiendo en una pizarra común, ¿no?
o cómo se puede trabajar personificando en una determinada sesión, la técnica de la primera letra, también para llamar la atención, para generar el interés de los estudiantes, o escribir explicando en una pizarra interactiva, ¿no? También, así como en este momento yo voy a señalar, ¿no? En una pizarra interactiva, claro, o explicando con títeres, o explicar con imágenes y videos, que ya es usual, o también la fotografía de mis clases, ¿no? Hemos identificado ahí un conjunto de estrategias que nos pueden servir de referentes, siempre como referentes, porque los maestros tenemos distinto tipo de estrategias que podemos utilizar, ¿no? Para el desarrollo de nuestras clases a nivel sincrónico. El día de hoy tenemos algunas exposiciones, ya vamos a un poco a revisar algunas exposiciones relacionadas al buen educador de adultos, ¿sí? El buen educador de adultos. Este es un documento como un compendio de un conjunto de artículos, ¿no? Que sale anualmente para poder entender, ¿no? Algunas experiencias, ¿no? De cómo trabajar con adultos, ¿no? Y acá hay algunas experiencias a nivel mundial. Entonces, para ello tenemos aquí la presencia de algunos de ustedes quienes van a, digamos, a comentarnos. No van a hacer una presentación, ¿no? No van a hacer ningún tipo de presentación. Simplemente van a comentar acerca de la lectura, ¿no? Y yo voy a llamarles en cualquier momento para comentar sobre la exposición, sobre este buen educador de adultos, ¿ok? Entonces, dentro de un momento vamos a comenzar con esta exposición de cada uno de ustedes. Antes, ya que vamos a trabajar el tema de las concepciones de la evaluación, porque vamos a centrar nuestra atención el día de hoy en las concepciones de la evaluación, voy a enviarles un link para que ustedes resuelvan a manera de evaluación. No, no es una evaluación como tal, pero como ya estamos entrando al tema de la evaluación, entonces yo les voy a enviar un link para que ustedes puedan responder las siguientes preguntas. Es muy sencillo lo que voy en este momento a compartir con ustedes. Aquí está la dirección, les voy a enviar esto al chat, ¿ok? Al chat. Y ya lo deben de tener todos en el chat. Me confirman, por favor, si ya tienen el link. Ingresen al link y comenzamos a responder. Solo tenemos aproximadamente 7 minutos, nada más, 7 minutos. Voy a enviarles también por el chat, ok, por el chat también voy a enviarles aquí, excelente. Por el chat también les he enviado al WhatsApp. Entonces pueden ustedes, a ver, a todos les voy a enviar. Muy bien, ahí está, a todos les he enviado en el chat. Y por favor me confirman si ya ingresaron a este formulario, Si ya ingresaron, indíquenme por favor. Lo que les va a salir, gracias Milagro, lo que les va a salir es más o menos una pantalla, excelente Johnny, gracias Milagro, Judith, gracias. Una pantalla similar a la que estamos observando, ¿ok? Y vamos a responder porque se supone que ustedes ya conocen, manejan y además pueden utilizar también esta otra estrategia para trabajar de manera sincrónica con los estudiantes. A ver, comenzamos a resolver, ¿sí? Resolvemos las preguntas desde tu experiencia, resolvemos. Aquí hay un recojo de información. Gracias Celia, Judith, Milagro, Johnny. Muy bien, si ya están ahí, excelente. Muy bien, Carla, ingresaste. Candelaria, no sé si ingresaste. Karina, también ingresaste. ¿Me confirmas, por favor? Marisol, Rosa. Sí, doctor, estoy acá. Buenas tardes, doctor, sino que estoy un poco afónica. No, está bien, no hay problema que estés afónica, pero ingresaste a
al link que he enviado, ¿no? Vamos a resolver, les he enviado ahí un link. Comenzamos a resolver, les dije, tenemos 7 minutos. Muy bien, muy bien. Si ya ingresaron, comenzamos a resolver. A ver, mientras tanto, mientras ustedes van resolviendo, yo voy a ir a mirar cuántos de ustedes ya están en proceso de resolución de esta actividad que les acabo de compartir. Muy bien. Excelente, ya tenemos una persona que ha resuelto, ya. Santos Alvarado ya tiene ya, digamos, la respuesta. A ver, vamos, los demás. Muy bien, miren, acá ya tengo 4 personas que ya han respondido, 5, excelente. Elizabeth Estrella, ¿estás ahí? No te veo con el nombre, pero es muy probable que estés ahí porque veo hay otras personas sin nombre. Elizabeth. Muy bien, bueno, acá ya tenemos 10 respuestas, ¿ok? Me escuchan, ¿verdad? Y pueden chequear mi pantalla, ¿lo pueden observar en mi pantalla? Sí, doctor, sí. Candelaria, muchas gracias, Candy. Miren, este es un formulario que es muy probable que ustedes ya lo han utilizado, ¿sí? Es muy probable que ya lo utilizan. Yo lo estoy utilizando en este momento de manera sincrónica para ver in situ, en el momento, cuántos de ustedes han respondido, ¿sí? Fíjense, yo estoy observando lo que ustedes han respondido. Acá hay 11 respuestas. Si ustedes se percatan, hay 11 respuestas. ¿Y quién ha sido la primera persona que respondió? ¿Quién siguió después? Etcétera. Yo puedo incluso también acá saber qué han respondido, ¿ok? Miren, frente a la primera pregunta que digo, la evaluación de los aprendizajes se relaciona con uno de los dominios del marco del buen desempeño docente. Fíjense que la mayoría de ustedes ha concluido que tiene que ver con el dominio número 1. Ya 5 personas han marcado el dominio número 1. El dominio número 1. Y 4 personas han, digamos, marcado el dominio número 2 del marco del buen desempeño docente, y 2 de ustedes han marcado el dominio número 3. Entonces, fíjense que diversa es la respuesta que ustedes han podido manifestar. Acá no estoy diciendo todavía quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, pero gráficamente yo me puedo dar cuenta quiénes se han equivocado y quienes no se han equivocado, gráficamente. Esa es la ventaja, digamos, de poder trabajar también de manera sincrónica. Frente a la siguiente pregunta, dice, uno de los procesos de la planificación curricular está muy asociado a la evaluación de los aprendizajes. Todo eso hemos trabajado, ¿eh? Hemos trabajado del marco del buen desempeño docente, cuando hemos hablado de las competencias del docente. También hemos hablado de la planificación curricular, pero nos estamos equivocando. Entonces, aquí la mayoría, 6, manifiestan que uno de los procesos de la planificación curricular tiene que ver con la determinación de los propósitos del aprendizaje. Y 4 personas de este grupo, de las 11 respuestas, han planteado que tiene que ver con el recojo de evidencias, y una sola persona ha planteado que tiene que ver con planteamiento de situaciones significativas. Miren, acá nos estamos nuevamente, digamos, equivocando algunos nos estamos equivocando. Todavía no voy a valorar lo que hemos respondido. Simplemente, esta es una manera de poder yo recoger información, es parte de la evaluación, y lo estoy haciendo a nivel sincrónico, in situ, y ustedes se están dando cuenta en el momento en que estamos fallando, es muy probable, o cómo han respondido. Miren, y acá la última pregunta, porque, bueno, he hablado también de relacionar, ¿sí? La última pregunta que dice, ¿qué concepción de la evaluación enfatizas en tu práctica pedagógica? Y la mayoría plantea como proceso de valoración crítica para la toma de decisiones. Qué interesante. A ver, vamos a ver
¿Cómo es ese proceso de valoración crítica para la toma de decisiones? A ver, un poco para poder con ustedes corroborar lo que hemos ido respondiendo todos. Y aquí están los nombres. Yo puedo ver de manera individual incluso lo que ha respondido cada uno. Por ejemplo, ¿qué respondió Santos? Yo puedo chequear, ¿no? Lo que ha respondido Santos y miren, Santos ha sido muy tajante en sus respuestas. Es decir, esto me permite, digamos, el uso de este tipo de Google Formulario, que estoy seguro que ustedes ya lo utilizan, pero es importante utilizar en nuestra práctica porque nos sirve para mirar cómo nuestros estudiantes están respondiendo. A ver, frente a la primera pregunta, fíjense, la primera pregunta, acá nos dicen, la evaluación de los aprendizajes se relaciona con uno de los dominios del marco del buen desempeño docente. ¿Ya? Porque eso es lo que está ahí, con cuál de los dominios se relaciona la evaluación. Entonces, la evaluación, yo les había explicado, recuerdan de Copla-CLI, ¿no es cierto? Condeva, pare, pracética, ¿recuerdan? ¿No? Esa es, digamos, la forma como yo lo he, digamos, utilizando la mnemotecnia para recordar las competencias del marco del buen desempeño docente. Pero el dominio 2 tiene que ver con la enseñanza. El dominio 2 tiene que ver con la enseñanza. El dominio 1 tiene que ver con la planificación de los procesos de aprendizaje. El dominio 2 tiene que ver, el 2, con la enseñanza para el aprendizaje. Y como parte de la enseñanza para el aprendizaje está la evaluación. Entonces, si a mí me preguntan cuál es el dominio que está asociado a la evaluación, es el dominio 2. El dominio 2. Eso es fundamental. ¿Ok? Estamos hablando del dominio 2. A ver, un momento, voy a chequear aquí algunas de las respuestas, pero un momento, voy a ver, nuevamente ingresar a ver acá la evaluación. Y aquí está. Y miren, acá la respuesta es el dominio 2, ¿sí? Y de los 11 hemos respondido 4. Quiere decir que hemos fallado, ¿cuántas personas? 7 personas. La respuesta es el dominio 2. El dominio 2 tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes. A ver, y continuamos. Luego nos dice, uno de los procesos de la planificación curricular está muy asociada a la evaluación. ¿Qué está asociada a la evaluación? El recojo de evidencias, pues, porque ese es uno de los procesos de la planificación curricular. La planificación curricular tiene 3 procesos según el currículo nacional. El general tiene 3 procesos. Uno es el planteamiento de situaciones significativas, el otro la determinación de los propósitos de aprendizaje y el tercero es el recojo de evidencias. El recojo de evidencias es un acto de evaluación. Por ejemplo, en este momento yo estoy recogiendo evidencias a través del Google Formulario de cuánto conocen, cuánto manejan sobre el tema de la evaluación. Estoy recogiendo, ¿no? Entonces parte, digamos, de la información que yo voy a manejar. Y aquí han, digamos, acertado 4 personas nuevamente, 4 personas de las 11. ¿Ok? Aquí cuando hablamos que es una técnica, la técnica, y me parece muy bien que ha ido marcando la mayoría, 6 personas han marcado que es un procedimiento. La técnica es un procedimiento. La anterior sesión también hemos hablado un poquito acerca de qué es la técnica y qué era un instrumento de evaluación. La anterior sesión, ¿sí? La clase anterior, algo hemos hablado. Entonces acá la técnica es un procedimiento y solo 6 personas han marcado procedimiento. Es una meta. ¿Qué es una meta? Interesante. De las 11 personas de este grupo, 9 han dicho que es el estándar de aprendizaje. Muy bien. El estándar de aprendizaje es una meta. Por supuesto que sí. Ahora, luego decíamos, y el juicio de expertos. A ver, ¿qué es el juicio de expertos? ¿No? El juicio de expertos
tiene que ver con algo subjetivo. Claro que si 5 de ustedes han planteado de que el juicio de expertos es algo subjetivo, porque es a partir de tu dominio que tú valoras cómo están aprendiendo los estudiantes. Vamos a hablar un poquito acerca de esas concepciones de la evaluación, y una de las concepciones tiene que ver con el juicio de expertos, ¿ok? Ahorita vamos a hablar, voy a un poco comentar sobre todas las concepciones de la evaluación, porque la clase de hoy está asociada a las concepciones de la evaluación. Entonces aquí la respuesta era juicio de expertos, y solo 5 de ustedes han respondido. Es un instrumento, 9 de 11 personas. ¿Qué es un instrumento? La lista de cotejo, pues. Claro, obviamente la lista de cotejo es un instrumento. Muy bien. Y respecto a qué concepción de la evaluación enfatizas en tu práctica, miren, la mayoría habla que 8 de ustedes plantean que como proceso de valoración crítica para la toma de decisiones. Y un 27, y un 3%, perdón, y 3 de ustedes manifiestan como congruencia entre objetivos y logros. Aquí están ya las concepciones de la evaluación, del cual el día de hoy vamos a trabajar. Miren, esta es, perdón, esta es una manera de poder trabajar con los estudiantes para hacerles notar en qué, digamos, estamos errando, en qué tenemos dificultades, además que me sirve para recoger información y ya está registrado. Yo tengo ya, digamos, el registro de las 11 personas que han participado. Hay otros estudiantes que no han participado, pero bueno, vamos a hablar hoy acerca de la concepción de la evaluación. ¿Cuáles son esas concepciones de la evaluación? Yo quería iniciar esto con una especie de recojo de información a manera de evaluación, porque eso es importante, ¿sí? Para saber que tenemos que ir, digamos, manejando las concepciones de la evaluación. A ver, entonces, todo eso que vamos a reforzar, Karina, respecto a la evaluación, ahora lo voy a ir tratando, porque en realidad este recojo de información nos sirve para un poco dominar, conocer las concepciones de la evaluación, ¿ok? Vamos a iniciar entonces para trabajar con las concepciones de la evaluación, pero antes voy a invitar a ver a nuestros expositores. Hoy van a socializar. Les he dicho en 3 minutos, estamos hablando en 3 minutos, lo que han podido, digamos, sintetizar de la lectura. Voy a ver si está ahí Elizabeth. Elizabeth Estrella, ¿estás ahí? Elizabeth. Elizabeth, me parece que no llegó Elizabeth, ok, no hay problema. Milagro Arenas, ¿cómo estás, Milagro? Bien, profesor, estoy acá presente. Hola, Milagro. Estamos haciendo un paréntesis, ¿ya? Después de lo que hemos dado, digamos, ese recojo de información, para que tú nos puedas un poco comentar en qué consiste ese nuevo profesionalismo y mi trayectoria para convertirme en un educador de adultos. A ver, ¿qué te pareció la lectura? Coméntanos. Tenemos 3 minutos, querida Milagro. Sí, gracias. Se te fue el audio, Milagro. Ahora sí, profesor, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces, bien, me ha parecido bastante interesante la lectura y cómo desde un comienzo nos está haciendo un deslinde entre dos concepciones, ¿no? Con lo que respecta a profesionalización y al nuevo profesionalismo, ¿no? Ya. Y mencionan que la profesionalización dentro de un contexto europeo es como el control del conocimiento y las condiciones de trabajo a través de los profesionales, ¿no? Como un valor ético esencial de la profesión. Pero ahora se habla de un nuevo profesionalismo y quiere decir que ya no están determinados solo por contextos organizativos o laborales, sino que está igualmente definidas por el contexto social, ¿no? Reconociendo que este contexto es multidimensional. Luego hay una idea en la cual afirma y dice, la vida es nuestro plan de estudios y el mundo es nuestra aula. ¿Qué quiere decir? Que nos hablan de 3 tensiones, ¿no? Relacionadas con el contexto. Y que eso tiene relación
con la trayectoria del autor del texto acerca de la profesionalización. Y nos dice que la primera atención se debe al hecho que la educación de adultos siempre ha sido contextual. La segunda, a que los contextos son complejos e interrelacionados. Y la tercera, que el contexto no solo es diverso, sino también dinámico, ¿no? Luego nos habla que el contexto determina la práctica. Entonces, la práctica de educación de adultos más eficaz y pertinente es aquella que deriva de un profundo sentimiento de compromiso y de comprensión respecto del contexto local. Es decir, que se tienen que conocer a los participantes, a sus experiencias de vida e identificar la necesidad que puede ser satisfecha por medio de la intervención del aprendizaje del educador de adultos, ¿no? Me pareció también interesante esa idea. Luego nos dice que el contexto es relacional. ¿Qué quiere decir? Que no basta con que al momento de diseñar los programas de aprendizaje, nosotros como educadores de adultos entendamos el contexto y nos comprometamos con él. Es tanto o más importante asimismo lograr que los alumnos perciban la realidad interconectada del contexto, a fin que puedan optimizar eficazmente los conocimientos o habilidades recién adquiridos, ¿no? Luego dos ideas ya para finalizar. Nos dicen que el contexto es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que el único constante que vamos a conocer en esta educación de adultos al momento de planificar los proyectos es que el contexto es cambiante. Que el contexto va a cambiar y que siempre tenemos que estar preparados a esos nuevos cambios, ¿no? Luego, el nuevo profesionalismo espera que asumamos la responsabilidad preocupados de nuestro permanente perfeccionamiento profesional, ¿no? Como educadores de adultos y el desarrollo de nuestras capacidades para demostrar nuestro compromiso de convertirnos en educadores de adultos profesionales. Sí, esas son las ideas que he ido, que quisiera, bueno, que quería yo compartir esta tarde, profesor. Muy bien, Milagro. Me parece bien lo que acabas de mencionar. Miren, esta es una lectura, primero voluntaria para todos. Este es un documento que les he enviado hace algún tiempo. Hay varios artículos que nos puede servir de referente para poner, digamos, en contexto todo el tema de la educación de adultos. Y acá cobra vigencia algo, Milagro, que acabas tú de decir, ¿no? Cobra vigencia lo siguiente: nuestro país no tiene un marco nacional de cualificaciones aún, ¿sí? Sabes, ¿no es cierto?, a lo que nos estamos refiriendo, y todos ustedes saben a lo que nos estamos refiriendo: marco nacional de cualificaciones. Hemos trabajado sobre eso, sobre el marco. Miren, el marco nacional de cualificaciones, ¿qué va a permitir? Va a permitir que evaluemos cómo está la realidad del contexto. Por eso se habla acá en el nuevo profesionalismo, la importancia de, digamos, que los profesionales se inserten digamos, a las necesidades que demanda el contexto, a las necesidades que demanda el sector productivo, porque el sector productivo es cambiante, es dinámico, como muy bien lo has expuesto, Milagro. Es decir, hay, por ejemplo, carreras profesionales que van a desaparecer. Entonces no podemos seguir formando, ¿no?, a las personas, o no podemos seguir fortaleciendo habilidades, capacidades, competencias o cualificaciones, ¿no?, que finalmente van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no están, digamos, relacionadas o no están contextualizadas, porque el mundo, la vida es cambiante, es dinámica, y me parece bien que esa concepción del nuevo profesionalismo lo tengamos en cuenta. Todo es cambiante, todo es voluble, es líquido, y eso es fundamental, y me parece interesante lo que has manifestado, Milagro. Bien, vamos a escuchar ahora a Rosa Madera. ¿Ya? ¿Estás ahí, Rosa Madera? Maestro, buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, hola, Rosa Elvira Madera, ¿cómo estás? Bueno, tú nos vas a comentar un poco a partir de la lectura la lucha de los educadores
de adultos sudafricanos no se detiene. Bueno, esta es una experiencia, ¿no? Que viene digamos, de otro contexto, pero seguro que en la lectura tú nos vas a poder ahí contextualizar de qué trata más o menos esta idea. A ver, vamos. Sí, bueno, muy buenas tardes. Me ha tocado en este caso el tema de la lucha de los educadores de adultos sudafricanos no se detiene. Bueno, podría decir que Sudáfrica cuenta con una larga data en el campo de la educación de adultos. Increíblemente se remonta al año 1920 con un movimiento llamado escuelas nocturnas. En los años 40 se llegó a transformar esta escuela en un sistema de educación para adultos. En el 1948 llega el apartheid, que viene a ser un movimiento racial, por decirlo así, donde las personas blancas tenían más privilegios y por ende se tipifica que la enseñanza a la raza negra era un delito, en otras palabras. Es increíble que en estos años ya prácticamente comienza a eliminarse estas escuelas nocturnas que habían nacido en el año 20. En los años 60 reaccionan un poco, sale un movimiento ¿Se te fue el audio, de Rosa? educación. ¿Se te fue el audio? Perdón, ¿me escucha? Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, se fue el audio por un momento. Ya, pero Vamos. sí me he escuchado lo que estaba Sí. hablando, ¿no? Ya. Sí, de repente Entonces, puedes repetir un poco, por favor, para ponernos ahí acorde a lo que estás explicando. perfecto. Sí, Sudáfrica les comentaba que cuenta con una larga data de este campo de la educación de adultos, que comienza en el año 1920 con las escuelas nocturnas. En el año 40 se llega a transformar, en este caso, esta es educación de adultos basada en una comunidad, en las comunidades. En el 48 llega el apartheid, que tipifica, en este caso, la alfabetización de adultos para la raza negra era un delito. Cuando Mandela llega al poder, casi la mitad de la población no contaba con escolaridad completa. Y en los 90, gracias a que queda de manifiesto que la necesidad de contratar y capacitar a 100.000 educadores de adultos, se crean departamentos de educación para adultos, ¿no? Es así que se crea el ESBA, que adquiere un carácter progresivamente formal, que está influida por las categorías curriculares, creándose el Marco Nacional de Cualificaciones, que es el NQF. Se trataba de un sistema para promover un sistema educativo más igualitario. Increíblemente, desde la época de Mandela no ha cambiado mucho, no ha llegado a tener un poder transformador, por decirlo, sino más bien es un sistema de control. Pese a eso, en este último cuarto de siglo, se han realizado numerosos progresos en el sector de la educación de adultos en Sudáfrica, y los educadores de adultos que trabajan en este área está disminuyendo. Muchos adultos que deberían haberse beneficiado con esta educación siguen siendo analfabetos. Y un poco se analiza esta situación y se da por 5 motivos. El primero, el sistema de educación de adultos presenta escasos recursos económicos, como en nuestro país es más o menos similar, ¿no? Pero en este caso, desde el año 90, se le ha asignado el 0.83 y hasta la fecha no ha cambiado mucho esta asignación de presupuesto. Más se concentran preferentemente en programas y proyectos destinados a reducir, en este caso, los niveles de desempleo, pero juvenil. En segundo lugar, la falta de oportunidades para los educadores de adultos, los cuales se encuentran subempleados, desempleados y excluidos. Y también con deficientes condiciones laborales los que trabajan en escuelas para adultos. Se da el caso de que un educador que tiene 30 años de servicio, pues sigue siendo contratista sin beneficios, y en caso de que fallecieran, se jubilaran o fueran despedidos, no reciben ningún subsidio.
sus familias en este caso sufrirían las consecuencias, ¿no? En caso de que sucediera una contingencia terrible, ¿no? Pese a eso se siguen capacitando sin apoyo del Estado y, bueno, pues no cuentan tampoco con seguros de salud. Ese vendría a ser un segundo motivo de esta situación. En tercer lugar, la necesidad de educadores de adultos que se organicen, pero lamentablemente también, pese a las tentativas, ellos no han sido capaces de mantenerse en el tiempo debido a la escasez de recursos económicos o podría ser la manera de poder la manera de poder organizarse y movilizarse. En cuarto lugar, la sindicalización de educadores de adultos es nula, puesto que muchos de los educadores de adultos trabajan a tiempo parcial. Quiere decir que estos maestros pues están en la mañana, están haciendo prácticamente su labor, por decirlo así, oficial o titular, ¿no? Y viene a ser la educación para adultos una situación muy parcial para salir o de repente para aumentar ingresos. No lo toman muy, muy en serio, entonces no podían formarse un sindicato. En quinto lugar, podría decirse que estos docentes que trabajan en este área para adultos no se consideran formal, porque no tienen las acreditaciones correspondientes, ¿no? Entonces, esta profesionalización de esto de educación para adultos, en este contexto sudafricano, lamentablemente no ha sido muy fortalecida. Pese a que los avances en materia de educación para adultos, ha sido mucho más en otros países, ha avanzado, pero en Sudáfrica lamentablemente no se da muchos avances, pero los pocos educadores pues ahí están dándole para adelante. Entonces, esta es una manera de plantearnos también nosotros como profesionales que nos estamos preparando en este caso para educar a adultos, debemos replantearnos nuestra profesionalización. Debemos, en este caso, que contar con estudios, con capacitaciones, formar organizaciones competentes, comprometidos con esta área de educación para adultos, ¿no? Lo cual perdure en este caso de manera que se pueda, que en el tiempo se pueda dar con mucho más fuerza y podamos seguir trabajando de manera solidaria y forjar, gracias a esto, una sociedad más justa y equitativa. Eso sería todo. Gracias, Rosa, muchas gracias por la exposición. Y esto me lleva a recordar lo siguiente, que en el Perú, en el caso peruano, tomamos como referencia a Sudáfrica para impulsar la educación de adultos. Es decir, Sudáfrica ha sido nuestro referente para el Perú, para impulsar la educación básica alternativa, antes todavía el tema de la alfabetización. Pero como tú acabas de explicar en la lectura, se quedó pues, digamos, estancado un poco el tema de la educación de adultos en Sudáfrica, a diferencia, digamos, de nuestro país, que tampoco, digamos, es que estemos mucho mejor en el tema de la educación básica alternativa, pero sí, digamos, hay toda una dirección a nivel del Ministerio de Educación que impulsa, que da asistencia técnica, elabora materiales educativos, entre otros aspectos, ¿no? Ahora, ¿y por qué ha sido un referente Sudáfrica? Porque ellos entendieron que ese marco nacional de cualificaciones, que ellos lo tienen hace muchos años, era clave para poder identificar aquellas demandas de aprendizajes de la población, las demandas de aprendizaje. Entonces, eso, por ejemplo, en nuestro país es una limitación, es un cuello de botella. Los docentes que trabajan en EVA, cuando trabajan, digamos, en un SEBA, recién ahí identifican esas necesidades o esas demandas que tienen los estudiantes y los docentes se dan cuenta que no tienen, digamos, la preparación suficiente, porque hay
estudiantes de los SEBAS que demandan, digamos, algunas carreras técnicas, pero nosotros no hemos sido preparados o no hemos sido formados en una carrera técnica en particular. Por lo tanto, como decía también Milagro, el contexto es tan voluble, es tan dinámico, es tan variante, tan líquido, que nosotros tenemos que seguir preparándonos permanentemente. Es decir, el docente de EVA tiene que estar formándose, pero de manera permanente, de forma recurrente. Por eso, digamos, ahí el título de la lucha de los educadores, ¿no? En este caso sudafricanos, pero en el caso peruano, la lucha de los educadores también continúa a nivel del Perú. Tenemos que seguir formándonos. Ustedes están haciendo una especialización en EVA por interés propio, por un interés personal, ¿no? No es porque, digamos, el gobierno les ha, digamos, destinado una especialización para todos los que deseen trabajar, digamos, en un SEBA, no, es un interés personal. Hay una lucha, ¿no? De querer mejorar. Entonces, eso es algo que esas reflexiones nos traen, digamos, estos artículos del buen educador de adultos. Y me gustaría escuchar a Celia. Celia, yo sé que estás ahí, también has leído seguramente parte de estos artículos. Me gustaría escuchar tu opinión, Celia, y luego ya escuchar a los demás. Celia, ¿estás ahí? Sí, sí, profesor. ¿Qué tal, Celia? Vamos. Ya. El perfil del buen educador del adulto. Nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es un buen educador de adultos? Se trata fundamentalmente de una persona o de un docente que asume múltiples responsabilidades, pero que ante todo es responsable de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y el resultado que debe de obtener de sus alumnos. Consiste en la profesionalización, que existe un reconocimiento cada vez mayor de que el aprendizaje a lo largo de toda la vida constituye la filosofía, el marco conceptual y el principio organizador, que sienta las bases de todas las formas de educación. Es decir, ¿no? Que el educador, en todo su tiempo de trayectoria de enseñanza, pues deja, ¿no?, legados a algunos alumnos que siempre se recuerdan de algunas enseñanzas, algunas anécdotas que va a ocurrir en todo su proceso de enseñanza. Hasta ahí es esto, profesor, del buen educador de adultos. A ver, muy bien, qué bueno que hayas enfatizado, Celia, el tema del perfil, y bueno, haya retomado lo que Milagro también ha planteado sobre la profesionalización y el nuevo profesionalismo. Es que la profesionalización tiene un carácter cerrado, es decir, yo ya soy profesional y aparentemente ya no tengo por qué seguir estudiando, ¿no? Ese, digamos, era el concepto tradicional que ha sido, digamos, asociado a la profesionalización. Muchos docentes que tenían secundaria y han sido nombrados en el país, y estoy seguro que ustedes conocen esa situación, han sido nombrados con quinto de secundaria, pero no eran profesionales. Entonces hubo lo que se denominó la profesionalización, ¿no? Entonces el Ministerio de Educación, a través de entidades formadoras, desarrollaron, digamos, en un determinado periodo la famosa profesionalización. Porque ¿cuál era el propósito? Que sean profesionales estos profesores ya nombrados con quinto de secundaria. Pero el hecho de la profesionalización tenía como que una caducidad, es decir, ya logré ser profesional, entonces ahora ya no tengo por qué seguir estudiando porque ya tengo mi título. Entonces, el tema de la profesionalización se ha ido malinterpretando, por eso ahora hablamos de una nueva de un nuevo profesionalismo, que es un constante, que es dinámico, que es permanente, es un reentrenamiento. Si ahora estás haciendo una especialización en EVA, estoy seguro que más adelante vas a hacer una especialización en alfabetización o vas a hacer una especialización en cómo desarrollar la escritura con adultos o de repente en tecnologías de la información o en aprendizaje sincrónico o en el aprendizaje híbrido. Es un constante. Entonces, la nueva profesionalización es un constante, es dinámico, es permanente, a diferencia de
la profesionalización que desde hace algunos años se entendía. Entonces, el perfil del buen educador, el perfil, ese famoso perfil es, digamos, cambiante y lo va a determinar el contexto, lo determina la realidad, porque la realidad cambia. Por lo tanto, el perfil no es estático, el perfil es dinámico. Entonces, las personas, y no solamente hablamos, digamos, de los profesionales de la EVA, sino también hablamos de los profesionales de la educación en general, los profesores de inicial, de primaria, de secundaria, de todas las, digamos, de todos los niveles, de todos los ciclos, tenemos que seguir preparándonos. O sea, hemos entrado, digamos, ya a un círculo virtuoso donde la capacitación, la formación, el reentrenamiento es algo cotidiano, es algo permanente, es algo recurrente. Muy bien, vamos a cerrar, digamos, este tema del buen educador de adultos, pero antes, de repente alguien o alguno de ustedes desea hacer algún comentario, a ver, respecto a estos artículos, ¿no? Del buen educador de adultos. ¿Alguien se anima a hacer algún comentario? ¿No estamos muy animados? Profesor, a ver, vamos a darle el pase a Candelaria. ¿Te parece, Candy? ¿Ya está bien, Celia? sí, profesor. Buenas tardes, colegas, y doctor que nos guía cada sábado en las enseñanzas de este nueva manera de aprendizaje que son la educación para adultos. Bueno, voy a rescatar a la compañera, a la segunda panelista que manifiesta, ¿no?, que los antecedentes de lo que el Perú ha recogido es de los sudafricanos, ¿no? Y que como que no hay mucho avance en ello gracias a lo que el Estado, poco presupuesto, designa, ¿no? Y eso es como decir que, a mi parecer, a mi criterio, de que como que el Estado no le toma tanta importancia, porque si tuviera un poco más de presupuesto, entonces se mejoraría más esta educación para adultos. Eso es mi punto mi apreciación con respecto, y que arrastra de otro continente, porque si ellos fueron sudafricanos y luego Perú recogió de ello para insertar en lo que es nuestro país, pues el ministerio debería de poner un poco más de presupuesto para que sea un poco más productivo a nivel general. Eso es mi comentario, doctor. Gracias. Gracias, Candelaria. Bueno, a ver, antes de hacer mi comentario, a ver, alguien quería opinar también. Escuchamos, a ver, ¿alguien se animó? Me parece, a ver, Celia, ¿tú querías decir algo? Sí, profesor, con lo que usted estaba mencionando, ¿no? Y con respecto a lo que dice mi colega, tiene mucha razón. A veces el presupuesto no te ayuda a seguir capacitándote o llevando cursos de capacitación, ¿no? Por el mismo costo que algunos tienen. Pero dentro del texto también nos dice que pues los profesores garantizamos una educación, ¿no? No solo una educación, sino tiene que ser inclusiva, equitativa y de calidad. Y es por ello que nosotros debemos de estar permanentemente en capacitaciones, ¿no? De una otra manera para actualizarnos y poder llegar a una enseñanza adecuada con nuestros alumnos. Eso es todo, profesor. Ok, Celia, igual Hola. Candy. Marco, vamos a ver, Marco, ¿quieres hacer algún comentario? Bien, colegas, no sé, doctor, me está copiándome, por favor, si me da el retorno, estoy solamente con un No, está bien, Marco, dispositivo. te escuchamos, Marco. Bien. Muchas gracias, doctor. Colegas, buenas tardes, doctor. En verdad, creo que los colegas han abordado, ¿no?, en forma ya bien precisa, como precedentes, y asimismo, ¿no?, la tarea que todos nosotros
como profesionales en educación, debemos, ¿no?, continuamente prepararnos. Sin embargo, colegas, creo yo, trabajamos nosotros, ¿no?, en educación básica alternativa con estudiantes que tienen sus ocupaciones básicamente, por ejemplo, ¿no?, a las chicas que se dedican también jóvenes al trabajo, a manualidades, chicas que son, por ejemplo, domésticas y otra población que nosotros somos, ¿no?, a las que enfrentamos. Yo veo de que trabajamos en aspectos de humanidades, ¿no? Creo yo que debiéramos enfatizar más en la parte técnica, la parte de manualidades. Allí el doctor ha estado en un inicio, ¿no?, comentando de que tal vez no hay hasta cierto punto una definición de que nosotros vayamos a profesionalizarnos y en base a ello también se puede otorgar alguna certificación o en todo caso como una carrera técnica, ¿no?, para las chicas o los jóvenes que estudian en educación básica alternativa, ¿no? Tal vez esa parte se podría enfatizar un poco, ¿no? Eso sería el comentario. Sí, pues lamentablemente nosotros estamos en un sistema neoliberal que lamentablemente carecemos, dependemos nosotros de nosotros mismos, la competencia está allí entre nosotros, ¿no? Entre nosotros lamentablemente tenemos que prepararnos porque el Estado, ya sabemos cómo funciona el Estado, panzón, en todo caso no hay mucho que esperar, pero vayamos nosotros también cooperando desde esa parte, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy bien, gracias a ti, Marco. Karina, contigo cerramos los comentarios. Gracias, teacher. Coleguitas, buenas tardes, ¿cómo están? Me pareció muy interesante la exposición de nuestras compañeras. Y sí, ¿no? Yo también me preguntaba cómo deberíamos, o sea, qué perfil deberíamos tener nosotros que estamos incursionando ahora que queremos, digamos, trabajar o interactuar con personas adultas en nuestra profesión. Y algo que rescato bastante de la exposición es la palabra clave contexto, ¿no? El contexto de estos estudiantes. Y yo siempre acostumbro llamarlo estudiantes, ¿no? Porque estamos, igual que nosotros, siempre aprendiendo algo nuevo para nuestro propósito de vida, ya que nosotros somos docentes, pero los que van a venir a nosotros no siempre van a ser docentes, van a tener otro tipo de ocupaciones o incluso profesiones a futuro, ¿no? Entonces, yo creo que también se debería incluir, que de repente ahorita no está tan abordado, pero sí es muy necesario que desarrollemos las habilidades blandas, como la empatía, la tolerancia, y enseñarlo desde nosotros mismos, ¿no? Nosotros no somos docentes perfectos, o sea, profesional perfecto es aquel que siempre va a estar actualizándose, como dice el teacher Irving, siempre estamos en un constante movimiento, nuevos conocimientos, nueva tecnología, y eso es lo que nos debe mover, por lo menos en mi caso es lo que me mueve a conocer más e incluso a incursionar en este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, a mis coleguitas decirles que en mi opinión también es desarrollar nuestras habilidades blandas. Gracias, Muy bien. Gracias, Karina. Gracias, Karina, por el comentario. Podemos bajar la manito, no hay problema. Bueno, un poco para, digamos, ir sintetizando todo lo que el día de hoy se ha hablado sobre el buen educador de adultos. Lo que básicamente hemos rescatado, digamos, de Sudáfrica es la educación nocturna. Ustedes recordarán la nocturna. ¿Quién no quería trabajar en la nocturna? ¿No? Porque sentían que en la nocturna no se trabaja, habían esos comentarios, y efectivamente, ¿no? Muchos docentes que llegaban a la nocturna, no tenían capacitación, no estaban muy preparados, era, digamos, bien asediado el trabajar en la nocturna. Ese trabajo de la nocturna viene precisamente de la experiencia, pues, de Sudáfrica, ¿no? Así nace, digamos, poco a poco la educación básica alternativa. Ahora, muchos de los especialistas plantean que el problema no es la educación básica alternativa, el problema es la educación básica regular, ¿sí? ¿Por qué no hay, digamos, mucho dinero para la educación básica alternativa? Porque
muchos de estos estudiantes de la educación básica alternativa, simplemente no han desarrollado su secundaria, no han terminado, digamos, la secundaria, es decir, han tenido problemas en la educación básica regular por diversos motivos, por diversos problemas. Entonces, se tiene que resolver el tema de la educación básica regular y no podemos salvar, digamos, con una educación básica alternativa aquello que no lo ha resuelto la educación básica regular. Esto es cuestionable, es discutible. Entonces, eso es importante que ustedes también lo coloquen como parte, digamos, del menú de discusión. Acá hay un tema que tiene que ver con la educación básica regular. Ahora, en el país somos aproximadamente, más de 30 millones, ¿sí? Y ahí tenemos cifras que aproximadamente 15 millones de la población no habrían, digamos, concretado su educación básica regular. Imagínense a toda esa población atender. Es bien complejo, es bien complicado y demandaría mucho presupuesto. Además que las necesidades, las demandas de estos estudiantes es tan diversa que los docentes de la EVA realmente deberíamos ser multifacéticos, ¿sí? Entonces tendríamos que ir pensando en distintos modelos. Yo me auno a lo que plantea Carlos Mesa, de que la educación en EVA debería ser de distintos modelos, debería haber modelos o formas de atención diversas en la EVA. Por ejemplo, una EVA que tenga una perspectiva técnica, donde muchos que egresen salgan ya con su carrera técnica o carrera tecnológica, ¿no? Es decir, tiene que estar articulado la EVA a los CEDPROS, como existe algunas experiencias en el país donde los CEDPROS están articulados a un CEBA. Por lo tanto, muchos de estos estudiantes del CEBA salen ya con un título técnico, con una certificación que les permite transitar y seguir estudiando o fortaleciendo su carrera técnica, tecnológica o universitaria, ¿no? Es todo un reto, pero miren, la ventaja de leer este tipo de textos nos permite ir analizando la situación para ir definiendo políticas. Milagro nos plantea una pregunta que dice que tiene una curiosidad. ¿Dónde se puede estudiar una especialización de alfabetización? Uy, hay varias, digamos, que ha estado, digamos, ofreciendo en algún momento la San Marcos también. No lo sé, voy a buscar Milagro para ver el tema de la alfabetización, porque en realidad eso está muy asociado también a la lectoescritura, etcétera, etcétera. Pero sí hay, voy a averiguar y la próxima, pues, te indico Milagro, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios de esta exposición y vamos a retomar lo que al inicio hemos estado hablando, ¿no? Que tiene que ver con ya lo curricular. Miren, nosotros hemos estado en esta especialización un poco mirando el contexto de la EVA, luego las políticas de la EVA, hemos hablado un poco sobre el proyecto educativo nacional, luego hemos hablado del marco nacional de cualificaciones, hemos estado hablando luego a nivel teórico en qué consiste todo el tema de trabajar con adultos, luego hemos ido aterrizando a la gestión, hemos visto el perfil del docente, ¿no? que trabaja con adultos o con jóvenes y adultos, luego hemos estado mirando el tema más curricular, y en el tema curricular hemos abordado la planificación de manera muy general, luego hemos hablado un poco de la planificación anual, de la unidad didáctica, hemos entrado a la sesión, ya en la sesión hemos hablado de estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, incluso sincrónicas, ¿no? Y ahora estamos un poco ubicándonos ya en la evaluación, entonces, pero la evaluación, hoy vamos a plantearlo desde las concepciones de la evaluación. Necesitamos conocer las concepciones de la evaluación. ¿Y cuáles son esas concepciones? Voy a plantear a partir del siguiente caso, ¿no? He traído aquí algunos casos y con ustedes vamos a ir trabajando. A ver, voy a yo invitar a algunos de ustedes a leer la situación que planteo y vamos a ir resolviendo. ¿Estás ahí, Rosa Campos? ¿Sí? ¿Me puedes ayudar a leer, por favor?
Sí, profesor. Hola, Rosa. Ahí está, buenas tardes. A ver, ¿me escucha, no? Sí, te escuchamos. Manuela es profesora del SEBA, San Juan de la provincia de Sandia. Ella manifiesta que en todos los años de su experiencia comprobó que sus colegas evalúan a sus estudiantes a través de juicios valorativos. Esta forma de evaluar es recurrente en muchas instituciones educativas de la modalidad. Esta situación de los docentes de la institución educativa San Juan nos permite concluir que manejan y aplican la concepción de evaluación. A, como proceso de valoración crítica para la toma de decisiones. B, como proceso de delineamiento y uso de información. C, como juicio de expertos. D, como congruencia entre objetivos y logros. Gracias, Rosa. Fíjense, acá hay una casuística, ¿no? Acá Manuela es una profesora de un SEBA en Sandia, ¿no? Sandia está pues en Puno, en la provincia de Sandia, y dice que ella nos indica que producto de su experiencia, dice que sus colegas evalúan a través de juicios valorativos. Miren, juicios valorativos, ¿sí? Entonces, si ellos enfatizan su juicio al evaluar, esto tiene que ver con una concepción de la evaluación. Es muy probable que nosotros también evaluemos a partir de nuestro juicio. ¿Qué tipo de concepción sería? A ver, ¿cuál podría ser la posible respuesta? A ver, marcamos, a ver ahí, marcamos, ¿cuál podría ser? En el chat me van a indicar cuál sería la posible respuesta, la A, la B, la C, la D. ¿Cuál consideran ustedes? Karina, la C, ya, ok. Es, digamos, estás planteando tu hipótesis, Karina, es posible que sea la C. Carla, para ti la A, ok. Liliana, también para ti la C, ok. Fíjense, solo para poder ubicarnos aquí, y para Rosa, la A, interesante. Es decir, y la D, Celia, para ti es la D. A ver, ¿qué es establecer un juicio? Todo juicio es subjetivo. No se olviden de eso. Todo juicio, cuando uno evalúa, todo juicio es subjetivo. Marco, ¿puedes apagar tu micro, por favor, Marco? Gracias, Marco. A ver, entonces todo juicio valorativo es subjetivo. Y esto no tiene que ver con una valoración crítica. Definitivamente que no va a ser una valoración crítica, porque es subjetivo, pues. Lo crítico ya es objetivo, es más objetivo que subjetivo. Entonces, cuando hay un juicio, ¿sí? Un juicio es una valoración subjetiva, no es objetiva. Ahorita vamos a ir diferenciando cuando hablamos de una valoración subjetiva y cuando hablamos de una valoración objetiva. ¿En qué se diferencia? Cuando evaluamos subjetivamente o cuando evaluamos objetivamente, ¿sí? Entonces, o como proceso de delineamiento y uso de la información, o como juicio de expertos o como congruencia. Fíjense, el juicio siempre va a ser de un experto. Ese es un juicio. El juicio. Esta es una concepción de la evaluación, ¿sí? Los juicios valorativos siempre van a ser de los expertos. ¿Y quién es el experto? El docente, ¿sí? Y él, de repente no te evalúa con un instrumento de evaluación, así como yo les he presentado un Google formulario, ¿no es cierto? Para que ustedes el día de hoy, marquen la respuesta, ¿verdad? Yo no, digamos, yo no les presento un instrumento, pero puedo yo valorar, digamos, a cada uno de ustedes con una nota. Pero ¿cómo voy a valorar a cada uno con una nota? De repente a partir de mi juicio. Entonces yo puedo decir quién participa, quién no participa, quién vino, quién no. A partir de mi juicio yo voy a darles a ustedes una valoración
numérica, que puede ser una nota o puede ser una valoración literal. Pero eso de juicios de expertos, los juicios valorativos son netamente de los expertos. No sé si ustedes recuerdan en la universidad o en el pedagógico, cuando hacíamos nuestra tesis, nos decían que los instrumentos que vamos a desarrollar para la tesis tenía que ser validados por el juicio de un experto, ¿sí? El juicio de un experto, es decir, por un especialista, ¿no? Porque tiene peso. Esa es una evaluación tradicional, muy antigua, ¿no? Donde el juicio del experto en realidad era lo mejor, es, digamos, la persona autorizada para valorar, la autorizada para decir si vale, no vale, pero ese tipo de juicios es totalmente subjetivo, no tiene nada que ver con instrumentos, ¿no? Como lo acaba de mencionar Milagro. No tiene nada que ver con instrumentos, simplemente tú evalúas a partir de tu juicio. Entonces, aquí estamos hablando de un juicio de expertos, ese es lo valorativo, el juicio de expertos. ¿Y cuándo es un juicio de expertos? Cuando tú das valor a algo a través de un juicio. Tú valoras a partir de tu juicio. Y tienes un parámetro de referencia, pues, ¿no? Tu parámetro de referencia es un modelo, un modelo. Muchos maestros en el Perú evalúan a través de un modelo, de un parámetro de referencia. Ese parámetro de referencia puede ser un estudiante. Por ejemplo, tu estudiante Carlos es el mejor. Y según lo que tú tienes en tu mente, nadie puede ser mejor que Carlos. Ese es tu juicio, pues, ¿sí? No puede ser que otros tengan las notas por encima de Carlos. Ese es un juicio valorativo. ¿Por qué? Porque ese es tu modelo. Según tú, tu modelo es Carlos. Es tu parámetro de referencia, es tu mejor alumno. Él es el que te saluda, el que siempre cumple con sus tareas, el que es responsable, es puntual, estudia, es decir, tiene un cuaderno maravilloso, siempre contesta cuando tú le preguntas. Entonces, es tu parámetro de referencia. Nadie puede estar por encima de Carlos. Ese es un juicio, pero es totalmente subjetivo. Entonces, esta es una de las primeras concepciones de la evaluación de juicio de expertos, ¿sí? Entonces, para lo cual hacemos uso de un parámetro de referencia que puede ser otro estudiante. Entonces, digamos, este tipo o concepción de la evaluación es un proceso netamente subjetivo. No es objetivo porque no utiliza instrumentos para evaluar. No utiliza instrumentos para evaluar, por eso es subjetivo. Y el docente puede utilizar como fuente de autoridad en el aula. Como fuente de autoridad. Ah, me has contestado mal, ya pues te bajo la nota, ¿no? Ah, no has venido a la clase, ah, te bajo 2 puntos. Ah, no has expuesto, ah, entonces te bajo 3 puntos. Ah, no me contestaste, te bajo 2 puntos. Es subjetivo. El docente puede utilizarlo como fuente de autoridad. La pregunta es, ¿los docentes evaluamos así en el país? ¿O algunos docentes todavía siguen evaluando a partir de juicio de expertos? ¿Sí? Esa es una reflexión que tenemos que ir dando, ¿no? Esta es una, digamos, es una concepción de evaluación totalmente tradicional, básica, antigua, que existe. Ya puede ser, Karina, que todavía existe y hay juicios de expertos. A ver, vamos a seguir hablando un poquito de eso. Ya ahorita voy a abrir el micro para que podamos comentar. A ver, voy a invitar a otra persona. Voy a invitar para que lea el siguiente caso. A ver, ahí estás, a ver, vamos a invitar a Carla. Carla, ¿estás ahí, Carla Cusihuamán? Sí, maestro. Hola, Sí, Carla. A ver, Maestro. leemos, por favor, el siguiente caso o situación, Carla. Ya, maestro. Dice, ¿no? En la institución educativa de Estados Unidos de Comas, los profesores decidieron ejecutar una evaluación diagnóstica en todas las áreas, tipo línea de base, al inicio de las labores escolares,
Todos los docentes manifestaron que esta evaluación inicial será el punto de partida para promover una nueva evaluación de progreso a medio año, como promueve la movilización por los aprendizajes. Esta evaluación se asocia a una concepción evaluativa denominada alternativa A, juicio de expertos; alternativa B, proceso de valoración crítica para la toma de decisiones; alternativa C, congruencia entre objetivos y logros; alternativa D, sinónimo de mediación. Gracias, Carla. A ver, acá estamos hablando de que en esta institución de Estados Unidos, que es un CEBA también, aquí en Comas, es un CEBA, ¿sí? Han decidido hacer una evaluación diagnóstica. Van a hacer una evaluación diagnóstica en todas las áreas, porque esa evaluación diagnóstica va a ser como su línea de base. Que esto es en realidad interesante, porque cuando uno hace una evaluación diagnóstica como una línea de base, entonces te das cuenta con qué aprendizajes llegan nuestros estudiantes de un CEBA, o qué conocimientos tienen, qué habilidades tienen, etcétera, etcétera. Es como una línea de base, que es interesante, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Y dice, a partir de eso, en el proceso, ¿no? Van a promover luego una evaluación de progreso. Pero el punto de partida es esa línea de base, esa evaluación diagnóstica. Este tipo de evaluación o concepción de la evaluación se asocia, a ver, ¿a cuál de las concepciones? ¿Será de juicio de expertos? ¿Será como un proceso de valoración crítica para la toma de decisiones? ¿Hay valoración crítica? ¿Será una congruencia entre los objetivos y los logros? ¿O es una evaluación, una concepción de sinónimo de medición? A ver, ¿cuál consideran ustedes que puede ser la posible concepción? ¿Cuál consideran que puede ser esa posible concepción? A ver, ustedes marquen, planteen vuestra hipótesis. Gracias, Karina. Tú planteas la B. Ok. ¿Qué dicen los demás? Las demás, ¿qué dicen? ¿Cuál podría ser? Si es diagnóstica y es una línea de base, y a partir de esa línea de base, entonces tú vas a identificar con qué aprendizajes han llegado los estudiantes, y luego más adelante ya vas a hacer otra evaluación para ver de qué manera han mejorado, ¿no? Porque ya tienes una línea de base, pues es diagnóstica. ¿Qué tipo de concepción de evaluación se estará asumiendo en este momento? ¿Qué tipo de concepción? La anterior hemos visto que es un juicio de expertos. Una evaluación de juicio de expertos se caracteriza por ser subjetivo, ¿recuerdan? Eso es, a ver, subjetivo. Es decir, utiliza parámetros de referencia, pero no tiene instrumentos. Este tipo de evaluación diagnóstica, ¿será subjetivo o es objetivo? ¿Cuál creen ustedes? ¿Este tipo de evaluación diagnóstica es subjetivo o es objetivo? ¿Qué dicen ustedes? Claro, Carla. Muy bien, Milagro. Karina, es más una evaluación objetiva. Pero lo objetivo, una evaluación objetiva no necesariamente es crítica. ¿Me dejo entender? No necesariamente es crítica. No por el hecho de que estás utilizando instrumentos, ya tu evaluación es crítica, no. La evaluación crítica ya tiene que ver con retroalimentación, ya tiene que ver con otros aspectos. No solamente es lo objetivo. Entonces no podría ser la B, ¿ok? A ver, vamos a ir poco a poco, digamos, entendiendo y diferenciando. La única evaluación que tiene que ver con lo objetivo es netamente objetivo, así como el juicio de expertos es netamente subjetivo. La evaluación como sinónimo de medición, es netamente objetivo. ¿Por qué? Porque le gusta medir, y mide ¿con qué? Con instrumentos. Le encanta medir con instrumentos.
Es decir, una evaluación como sinónimo de medición implica el uso de instrumentos. Si tú utilizas para todo, para todas las evaluaciones, instrumentos, entonces tú estás enfatizando esta concepción como sinónimo de medición, porque lo que tú quieres es medir cuánto han aprendido tus estudiantes. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay profesores que les gusta tener instrumento para todo, su lista de cotejo, su rúbrica, su anecdotario, tiene tal cantidad de instrumentos, tiene instrumentos para evaluar el organizador visual, tiene instrumentos para evaluar la producción de un texto, tiene instrumentos, es decir, es objetivo. No estoy diciendo que está mal, ¿ok? Pero la concepción que se está enfatizando es como sinónimo de medición. Como sinónimo de medición. Lo que quiere es medir el aprendizaje de manera objetiva. Esta es una particularidad cuando se hace uso de los instrumentos de evaluación. Yo recuerdo, y les voy a comentar lo siguiente. Los maestros, hemos llegado en una etapa de nuestra vida, no sé si acá los jóvenes, los profesores jóvenes recordarán, pero yo recuerdo en una etapa de nuestra vida magisterial, el Ministerio de Educación nos capacitó en el uso de instrumentos para evaluar. Yo recuerdo, ahí aprendimos a hacer listas de cotejo, aprendimos a hacer rúbricas, aprendimos un conjunto de instrumentos para evaluar. Entonces, ¿qué pasó? Los docentes evaluábamos y parecían sábanas de notas. No sé si recordarán, sábanas de notas. Tenías 30 notas. Un solo estudiante tenía 15 notas y tenías que promediar las notas. Era todo un trabajo, estabas con tu calculadora sumando, ¿no es cierto? Y para sacar el promedio, incluso tenías que dividir, tenías que dar pesos, ¿no? Cada uno, digamos, de las notas tenían un peso determinado. Algunas notas tenían un peso menor que otras preguntas, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? El maestro se aburrió, se cansó de evaluar con instrumentos y retornó a su juicio de valor. Es decir, cuando el profesor miraba, ¿no es cierto? Este estudiante tiene 15, 16, 17, 15, 16, 17, 15, y tú ya no promedias de frente, pones, que tenga pues 16. O otro estudiante, ¿no? Que tenga 8, tiene 9, tiene 6, tiene 0, tiene 11, tiene 12, entonces ya ni siquiera has promediado de frente, le pones, ya le pondré 8, pues no, le pondré 10. A otro estudiante que tenía 11, 12, 12, 11, 10, 9, 11, 10, tantas notas tenía 10, 9, 8, ya le pondré 11, ya ni siquiera promedias. Es decir, cuando cansa evaluar como sinónimo de medición, retornas a evaluar en función de tu juicio valorativo. Eso es lo que pasa. Y ustedes no me van a dejar mentir, no sé si ustedes han hecho en algún momento eso o no, pero muchos docentes yo lo he visto, porque yo soy profesor como ustedes, soy un mortal como ustedes. Yo he visto, ya no promedian, simplemente miran todas las notas miran de izquierda a derecha y a partir de eso su juicio de valor le dice, ya le pondré 11, pues, ¿no? O le pondré 13, ¿no? Entonces ya deja, digamos, se pierde de vista, digamos, la valoración del estudiante, y eso, digamos, es algo que ha sucedido con este tipo de concepción de la evaluación como sinónimo de medición, ¿no? Claro, esto se desarrolla a través de la aplicación de diversos instrumentos y está enfatizado en resultados, pues lo que le interesa a este tipo de evaluación son los resultados, pues. Por eso es netamente objetiva. ¿Y por qué es objetiva? Porque le gusta medir, le gusta validar, los instrumentos tienen que ser confiables, por lo tanto, acá se enfatiza lo objetivo. Este es un tipo de evaluación objetiva o objetivo. Muy bien, esta es la segunda concepción. Estamos hablando de que la evaluación
tiene distintas concepciones. Una de ellas, hemos hablado de la evaluación como juicio de valor, ahora la evaluación como sinónimo de medición. A ver, vamos a entrar a otro tipo de concepción y voy a invitar a Julia. ¿Estás ahí, Julia Mendoza? Sí, doctor, muy buenas tardes. Hola, Doctor. Julia. Ayúdame con la lectura, Julia. Muy bien. Ya, uno de los roles fundamentales del director y docentes no lo veo de la parte del último, plantea metas de aprendizaje a partir de jornada de reflexión. Proceso es promovido a través de la norma técnica del 2020, compromisos de la gestión escolar y debe ser parte de PAF. Esta forma de planificación de la evaluación asume a un conocimiento, no sé qué dirá, pero ahí Una está concepción. una concepción. La A como proceso de valoración crítica para la toma de decisiones, como juicio de expertos, como sinónimo de medición y como congruencia entre objetivos y logros. A ver, acá hay algo interesante, ¿no? Digamos, en lo que acabas tú de leer. Miren, acá lo fundamental es que nos vamos a plantear metas de aprendizaje. En algún momento en el Ministerio de Educación también nos han planteado que los maestros, cuando planifiquemos, tenemos que plantearnos metas de aprendizaje. ¿Cuáles son las metas de aprendizaje? Pues porque tú necesitas plantearte metas. Entonces, el hecho de plantearte metas de aprendizaje tiene que ver con algo objetivo. Claro, por supuesto que sí, pero ¿a cuál de estas concepciones se está, digamos, relacionando? ¿Será como juicio de expertos? Porque este juicio de expertos sabemos que es una evaluación subjetiva, es la valoración que hace el docente, y como sinónimo de medición es un tipo de evaluación más objetiva, ¿ok? Porque hace énfasis de instrumentos. No se puede evaluar sin instrumentos para la evaluación como sinónimo de medición, sin instrumentos. Este tipo de evaluación, ¿qué concepción será? El plantearnos metas de aprendizaje. ¿Cuál considera? Si vamos a plantearnos meta, ¿para qué te planteas metas de aprendizaje? ¿Cuál es tu interés por plantearte las metas? Ah, qué interesante, ya le están agarrando ustedes el hilo. Muy bien, Carla, Marisol, Karina. Claro, yo me voy a plantear una meta para luego comprobar si he logrado esa meta, ¿sí? Yo me planteo una meta para comprobar más adelante si he logrado esa meta. Entonces, estamos hablando de una congruencia entre objetivos y logros. Claro que sí. Esta es una concepción de la evaluación. Entre metas y resultados. O entre objetivos y logros. O entre metas o resultados. Esta es una concepción de la evaluación interesante. Que, digamos, nace como parte de las concepciones de la evaluación. ¿Para qué nos planteamos metas? Para lograr esa meta, y luego cuando logremos esa meta, entonces aquello que nosotros planificamos, lo logramos, tiene que ver con enfatizar el trabajo en qué, en la comparación, pues, ¿no? En la contrastación, si eso que he planificado realmente lo he logrado. Estamos hablando de la congruencia entre objetivos y logros. Fíjense que esta es una tercera concepción que busca confrontar, como dice aquí, los objetivos y las metas propuestas, o los logros o los resultados obtenidos. Pero tiene, digamos, una limitación. ¿Qué le interesa? El resultado final. Es decir, te interesa la meta, no le interesa el proceso, le interesa la meta, le interesa el resultado. Por eso que le interesa la acción final, ¿sí? Se reduce a la acción final. Esa es, digamos, parte de la característica de esta tercera concepción. Por lo tanto, tiene una gran desventaja, es solo terminal, es sumativa, ¿no? Porque le interesa solo el producto. Entonces, todos estamos enfocados
a los resultados, nada más, pero no nos interesa el proceso, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, una de las peculiaridades que tiene este tipo de concepción de la evaluación, como congruencia entre objetivos y logros, ¿ok? Entonces, estamos ahorita hablando de tres concepciones. La primera concepción, hemos dicho, es la de juicio de expertos. Una concepción de juicio de expertos tiene que ver solo con tu juicio. Tu juicio es netamente subjetivo. Los maestros evaluamos a partir de nuestros juicios, a veces. La segunda concepción tiene que ver con el sinónimo de medición. Es decir, no interesa mi juicio, lo que me interesa es el instrumento que voy a utilizar. Porque mi evaluación tiene que ser objetiva. Por lo tanto, ¿quién manda? El instrumento, ¿sí? Hemos endiosado al instrumento, pero después nos aburrimos del instrumento, ¿sí? Muchos dirán, es fácil evaluar con instrumentos. A ver, y cuando tengas cantidad de notas, luego, ¿cómo vas a hacer? Luego te va a aburrir, es increíble. No hay que abusar entonces de la evaluación de juicio de expertos, tampoco hay que abusar de esa evaluación como sinónimo de medición, no hay que abusar. Porque cuando abusamos o enfatizamos estos dos tipos de evaluaciones, simplemente digamos, no permite que logremos nuestro propósito, ¿no? Que es realmente valorar el aprendizaje de los estudiantes. Y esta tercera concepción, que le interesa más la meta, que le interesa más el resultado, que le interesa más el producto, se denomina evaluación como congruencia entre objetivos y logros. A ver, aquí vamos a leer la siguiente casuística. A ver, voy a invitar a Santos. Santos, ¿estás ahí? ¿Me ayudas con la lectura, Santos? Profesor, buenas tardes. Hola, Santos, ¿cómo estás? Sí, profesor, ahorita le leo. Vamos, Santos, vamos. Ya, dice así. El profesor Julio, el docente de un SEBA, evaluó a sus estudiantes para conocer el nivel de sus avances. Esta práctica es un hábito en su trabajo y le permite regular sus procesos pedagógicos. Consideró oportuno hacer un corte y verificar el nivel de aprendizaje esperado o destacado con grato sorpresa. Sus estudiantes evidenciaron buenos resultados. Según esta casuística, todo maestro que evalúa para regular el avance responde a una concepción denominada la A, valoración crítica para tomar decisiones. B, delineamiento y uso de la información. C, congruencia entre objetivos y logros. La D, evaluación reguladora. Gracias, Santos. Miren, ahorita estamos hablando sobre las concepciones de la evaluación. Como esta es una especialización, estamos nosotros conociendo las concepciones, ¿ok? La siguiente clase vamos a hablar de la evaluación formativa, ¿ok? Vamos a detenernos un poco en la evaluación formativa, pero ahorita estamos en las concepciones de la evaluación. A esta concepción de la evaluación, ¿qué le interesa? El avance. Miren, el avance. En otras palabras, ¿qué le interesa? El proceso. El proceso. Fíjate que la congruencia entre objetivos y logros, ¿qué le interesa a esta evaluación de congruencia entre los objetivos y logros? ¿Qué le interesa? Los resultados. A la anterior, ¿recuerdas? Le interesa el producto. A la anterior evaluación, que es congruencia entre metas, ¿no es cierto? Y objetivos. ¿Qué le interesa? Los resultados, el producto. Pero a este tipo de evaluación le interesa el proceso, le interesan los avances. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de concepción tiene que ver con esta forma de evaluar? A ver.
La D, Carla. A Celia, la B de bueno, ya, la B de bueno, ok. ¿Qué más? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? Sí, la B de bueno. Karina, para ti la D de dedo, evaluación reguladora, ya. Claro, reguladora podría ser, sí, pero acá vamos un poco a conocer las concepciones de la evaluación. Fíjate, me parece bien, digamos, las lógicas que ustedes están planteando. Evaluación reguladora como tal no existe como concepción, ¿ok? La evaluación reguladora como concepción no existe, pero la evaluación reguladora tiene que ver con el delineamiento y uso de la información. La concepción de la evaluación se denomina evaluación como delineamiento y uso de información. A este tipo de información, perdón, de concepción de la evaluación, le interesa el proceso. Le interesan los avances. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la respuesta. ¿Ok? Es la B. ¿Ok? Es la B. ¿Por qué? Hay profesores que enfatizamos la evaluación en el producto o en el resultado. Hay docentes que nos interesa mucho el producto o el resultado. Hay docentes que no nos interesa mucho el producto y el resultado. Nos interesa ¿qué? El proceso, cómo lo estás haciendo. Eso es lo que nos interesa más que el resultado. Entonces, si a ti te interesa como docente el resultado, te interesa el producto, entonces tu concepción de la evaluación tiene que ver con congruencia entre objetivos y logros, si es que te interesa más el resultado y el producto. Pero si te interesa más el proceso, cómo lo hace, más que el producto, no miras el producto, miras el proceso, entonces ahí estamos hablando de una concepción de delineamiento y uso de la información. ¿Ok? Entonces ya estamos hablando aquí de 4 concepciones. Miren, la primera, nuevamente voy a repetir, y siempre tengo que repetir para saber las concepciones. La primera, juicio de expertos, que es subjetivo. Juicio de expertos, subjetivo. Otro, la evaluación como sinónimo de medición, que es netamente objetivo. Como sinónimo de medición, la evaluación es objetiva. 3, la tercera concepción, congruencia entre objetivos o metas y objetivos y logros, o metas y logros, o objetivos y logros. Es netamente objetiva, pero le interesa el resultado. Le interesa el resultado. O la cuarta concepción de delineamiento y uso de información. ¿Qué le interesa? El proceso. Le interesa el proceso. Por eso, la evaluación como delineamiento y uso de información es una evaluación de proceso que te ayuda a tomar decisiones y cumple un rol retroinformador, ¿sí? Para desarrollar cambios o correctivos durante el proceso. Por eso lo que alguien decía, es reguladora. Claro, es reguladora, pues, reguladora. Porque te va a permitir retroinformar. Entonces ahí tú vas a ver, de repente estoy enseñando mal, o de repente el estudiante no me está comprendiendo. Entonces aquí ya estamos hablando de la cuarta concepción de la evaluación, ¿sí? Pero tiene una desventaja, que se reduce, digamos, esta concepción solo a recoger información y analizar información. No hay juicios de valor y tampoco está orientado a resultados, porque solamente mira el proceso, mira el cómo el estudiante desarrolla sus aprendizajes. Muy bien, y vamos a ir con otra evaluación, perdón, con otra concepción de evaluación. A ver, vamos a invitar aquí en este momento a Johnny. Johnny, ¿estás ahí? Sí, doctor, buenas tardes. Sí. Hola, Johnny. A ver, leemos el siguiente caso, Johnny. A ver, vamos. Está bien. La retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Esta información le permite comparar lo que debió hacer
y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Además, debe basarse en criterios claros y compartidos, ofrecer modelos de trabajo o procedimientos para que el estudiante revise o corrija. Retroalimentar consiste en otorgarle un valor a lo realizado y no en brindar elogios o críticas sin sustento que no orienten sus esfuerzos con claridad o que las puedan distraer de los propósitos centrales. Además de la retroalimentación, se debe plantear situaciones claras a evaluar que permitan retar al estudiante, autoevaluarse a través de descripciones cualitativas de su logro. Esta forma de evaluar se asocia a la concepción de evaluación denominada A. Valoración crítica para la toma de decisiones. B. Delineamiento y uso de la información. C. Congruencia entre objetivos y logros. Y D. Evaluación reguladora. Gracias, Johnny. Miren, acá se está enfatizando el tema de la retroalimentación, que me parece interesante. Pero a ver, ¿con cuál de las concepciones tendrá que ver? Porque mira, acá esta concepción no solo mira el logro, es decir, el resultado, sino también el progreso, que tiene que ver con el proceso también, ¿sí? Y aparte tiene que haber algunos criterios claros y compartidos, es decir, el estudiante tiene que saber qué le van a evaluar, ¿sí? Para que él mismo lo corrija, lo revise. Y miren, al estudiante yo no le voy a brindar elogios y críticas sin sustento, ¿sí? Porque eso nos puede distraer de los propósitos centrales. Más bien se tiene que plantear de situaciones claras a evaluar que le permita retar al estudiante a la autovaloración. Es decir, el estudiante también se tiene que autoevaluar a través de descripciones cualitativas. Ya, si hay una descripción cualitativa, ya eso me da a entender que podría ser a través de una rúbrica. ¿Qué tipo de concepción está detrás de esta evaluación? A ver, vamos. ¿Qué tipo de concepción? A ver, vamos, las concepciones. Milagro. Para ti es una evaluación reguladora. A ver, Milagro, solamente para decir, la evaluación reguladora, Milagro, la evaluación reguladora es parte de la evaluación de delineamiento y uso de la información. Una concepción de evaluación de delineamiento y uso de información es reguladora, es de retroinformación, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una evaluación de proceso, pero acá ya no estamos hablando solo de proceso, también estamos hablando de logros, ¿sí? Es de ambos. Le interesa tanto el logro, pero también le interesa el proceso, y más que el proceso, le interesa el progreso, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos hablando de una concepción que hemos asumido en el país, en el sistema educativo. Actualmente, la concepción de evaluación que hemos asumido en el país, nuestro sistema educativo en el Perú ha asumido una concepción de la evaluación. ¿Cómo se llama esa concepción? Valoración crítica. Valoración crítica para la toma de decisiones. Actualmente, la evaluación que se hace en el país tiene esta concepción de valoración crítica para la toma de decisiones. Es decir, el enfoque formativo de la evaluación, porque hay el enfoque formativo o la evaluación formativa, ¿no es cierto?, formativo. Este enfoque formativo de la evaluación tiene que ver con esta concepción de la evaluación. Es decir, tenemos que valorar los aprendizajes de nuestros estudiantes de manera crítica, ¿sí? Para tomar una decisión. Este es el gorro que está detrás de la evaluación formativa. Si a ustedes les preguntan, ¿cuál es la concepción de la evaluación que está detrás de una evaluación formativa? ¿Cuál es esa concepción? La valoración crítica para la toma de decisiones. Entonces, esta es la evaluación que actualmente en el país hemos asumido como país. Y el currículo nacional en realidad está orientada a ese tipo de evaluación.
Y esta evaluación toma en consideración las anteriores concepciones. Es decir, rescata la evaluación como juicio de expertos, rescata la evaluación como sinónimo de medición, rescata la evaluación como congruencia entre objetivos y logros, rescata, ¿sí? No es que se enfatiza solo en el proceso, en el resultado, en lo subjetivo o en lo objetivo, no. Tenemos que ser críticos. Cuando tú evalúas no significa que vas a utilizar todo el rato instrumentos, pues hay que ser críticos también. No todo es subjetivo también, en algún momento tienes que evaluar de manera objetiva, en algún momento también puedes evaluar de manera subjetiva, ¿por qué no? Claro que sí, pero no siempre vas a evaluar de manera subjetiva o vas a evaluar todo siempre de manera objetiva con instrumentos. No es así. Tu valoración tiene que ser crítica, ¿no? Para que puedas tomar decisiones. Entonces, aquí hay una concepción, es la quinta concepción de la evaluación. Esta es una concepción que recoge los aportes de las anteriores concepciones de la evaluación. ¿Enfatiza el uso de instrumentos? Sí, por supuesto que sí. Se puede trabajar con instrumentos, sí, pero no abuses de los instrumentos. No es que por lo que todo tiene que ser con instrumentos, no es así, porque tú qué vas a generar que el docente en realidad se aburra de evaluar con puros instrumentos, ¿no? Tienes que plantearte metas, claro que sí. Tienes que regular a partir de los resultados, de evidencias, claro que sí. ¿Es de carácter formativo? Por supuesto que sí. Entonces, esta es, digamos, la peculiaridad de esta concepción de la evaluación que hemos asumido actualmente en el país. El día de hoy he centrado la clase en las concepciones de la evaluación y la siguiente clase vamos a hablar sobre esta concepción de la evaluación que tiene que ver con la valoración crítica. Pero vamos a enfatizar la evaluación formativa porque en el marco de esta concepción nace la evaluación formativa. La evaluación formativa. Hoy día no he hablado mucho sobre la evaluación formativa. La siguiente clase vamos a hablar sobre la evaluación formativa. Les pido que estemos puntual porque en realidad va a ser una clase bien bacán. Voy a traer algunos ejemplitos incluso, ¿ya? De cómo evaluar de manera formativa, así de manera muy general para que también les sirva a ustedes de referente. Muy bien. Bueno, estamos ya en el epílogo de nuestra sesión y para la siguiente clase yo les voy a enviar una lectura. En este momento, una vez que termine la clase, les voy a enviar esta lectura, porque vamos a hablar de esa lectura. La lectura tiene que ver con la retroalimentación, punto clave de la evaluación formativa. Todos tienen que leer esta lectura, todos, porque voy a llamar a cada uno de ustedes para que me comente sobre esta lectura. Todos vamos a leer, cualquiera, porque la siguiente clase seguimos en modo evaluación, ¿ok? Para la siguiente clase. Luego vamos a elaborar una historieta, fíjense, para subir al Padlet. Miren, yo estoy siendo ahí muy flexible, ya, para el desarrollo de los encargos, de las tareas. Vamos a elaborar una historieta. Todos van a evaluar una historieta sobre la evaluación formativa. A ver, y la historieta va a ser de 6 viñetas, que lo van a subir al Padlet, de 6 viñetas. A ver, ¿cómo, profesor? Fíjense el ejemplo. Miren, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, acá dice el aprendizaje significativo. ¿Qué dice? Percy tiene un encargo del profe Ervin, entrevistar a diversas personas que conocen sobre el aprendizaje significativo. Entonces él dice, ¿qué tal encargo del profe Ervin? Nos dice que indaguemos sobre este tipo de aprendizaje. Ya estoy contra el tiempo. Primera viñeta. Segunda viñeta. Hola chicos, ¿me pueden explicar un poquito sobre el aprendizaje significativo? Y claro, Percy, es el conocimiento nuevo que debe relacionarse con los conocimientos previos del alumno. Acá ya hay una segunda viñeta. Luego sigue Percy, ¿no? Profe Rubén, ¿qué es el aprendizaje significativo? Y Rubén le dice, es aquel aprendizaje que da significado a las cosas que hacen los estudiantes. Hay una tercera viñeta. Luego sigue preguntando, Miss, ¿usted sabe qué es un aprendizaje significativo? Y la Miss le responde, es todo aquel aprendizaje que tiene sentido en la vida de toda persona. Acá hay la cuarta viñeta.
Y acá nuevamente el estudiante dice, entonces, es significativo si el estudiante aprende sobre la base de su experiencia. Entonces, los saberes previos son fundamentales para construir nuevos saberes. Claro, dice una de ellas, ahí está la quinta viñeta. Y luego la sexta viñeta, le agradezco, profesoras, por vuestro apoyo. Y una de las profesoras dice, bien, Percy, te felicito, esa indagación que hiciste te ayudó a aprender por descubrimiento. Miren, estas son 6 viñetas sobre el aprendizaje significativo. Yo les estoy pidiendo a ustedes que hagan una historieta de 6 viñetas sobre la evaluación formativa. ¿Ok? A ver, vamos a ver vuestra creatividad. Porque en la siguiente clase vamos a hablar de la evaluación formativa. Y las exposiciones, miren, la siguiente clase vamos a continuar con estas exposiciones, ¿ya? Vamos a seguir con el buen educador de adultos. Y a ver, voy a pedir acá que sí puedan anotarse las personas que deseen exponer. Karina, tú tienes que estar ahí, aquí de cajón, pues Karina, porque hay una exposición que no se hizo, pero acá tienes que exponer, Karina. ¿Está bien? ¿Te parece? Claro que sí, teacher. A ver, mira, Karina, tú vas a ser la primera, ¿ya? Acá, Karina, voy a poner acá, Karina Quispe. Mire, es la formación de buenos educadores de adultos de la página 58 a la 62. Es sencillo, es un artículo. A ver, el papel de la educación permanente. A ver, ¿quién se anima ahí? ¿No? Para poder un poco discutir, conversar sobre este artículo. Liliana Jiménez. Excelente, Liliana. ¿Ya? Liliana Jiménez. Liliana, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, profesor, aquí estoy. Ya, Jiménez. A ver, y luego el siguiente, me parece ahí que ¿quién se anima también ahí? A ver, el siguiente que tiene que ver de qué manera la práctica reflexiva puede ayudar a mejorar. Marco, ¿tú te animas? A ver, te escucho, Marco. Sí, correcto, magíster. Excelente, Marco Mesa, excelente, Marco. Marco Mesa, acá se va a encargar. Y luego, a ver, tenemos ahí Rocío. Tu apellido, Rocío, por favor. Rocío, tu apellido. Rocío Chávez. ¿No puedes habilitar el micro, Rocío? Algo pasó, sí, seguro. Sí, disculpe, profesor. Sí, Rocío Chávez. Excelente. Miren, entonces la siguiente clase... ¿Eso usted lo va a enviar o ya lo envió? Disculpe, ya lo envié, pero lo voy a volver a enviar este documento, ya, ¿ok? Gracias, profesor, gracias. Nuevamente les voy a indicar, lo único que van a hacer Karina, Liliana, Marco, Rocío, es leer el artículo y en 3 minutos lo van a explicar, nada más, nos van a comentar en 3 minutos de manera crítica. Yo les pido que contextualicen, digamos, con la realidad del país también, ¿ok? En realidad, eso es lo que tenemos que desarrollar. Muy bien, entonces, y no se olviden que todos tenemos que leer esta lectura de la retroalimentación, que les voy a enviar también a todos. Y bueno, nos vemos pues la próxima clase. Cuídense bastante. Nos vemos la próxima sesión. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Gracias, Cuídense. Gracias Liliana, Rocío, Santos, Candelaria. Nos vemos. Buenas tardes, profesor. Antes de retirarme, teacher, quisiera decirle que yo difiero de la conceptualización que se presentó en la segunda concepción de la evaluación. ¿Sabe por qué? Porque hay un término que nos dice evaluación diagnóstica y que también actualmente vengo recibiendo otra capacitación donde se me ha quedado más claro, ¿no? Que ¿para qué nos sirve este tipo de evaluación? Justamente para tomar acciones, que es lo que nos dice este proceso de, aunque no de evaluación crítica como tal, ¿no? Pero sí para toma de decisiones. Y creo que también aplica en la EVA, teacher. ¿Por qué? Porque no podemos estar, yo no puedo entrar a un grupo de estudiantes, independientemente de cuál sea su oficio, sin saber qué es lo que ellos saben. Entonces, para mí, este tipo de evaluación que siempre se usa al inicio, ¿no? Al inicio del año escolar, y muy rara vez al inicio de cada bimestre, ¿no? Es muy raro. Y por ahí sí que es que yo daba con esta concepción de que sí, una evaluación diagnóstica me sirve para tomar decisiones, más no, por ejemplo, para
medir. Para medir, o sinónimo de medición, ese tipo de evaluación nosotros lo usamos más que todo ¿para qué? Para tomar una evaluación terminal, final, de cuánto ya han aprendido, ¿no? O sea, yo he tenido que en ahí contextualizar, ver cómo está mi estudiante, cuál es su ritmo de aprendizaje, cómo ha logrado este aprendizaje, y recién a partir de eso, incluso, ¿cómo se dice? Contextualizar según su nivel de aprendizaje. Por ahí, teacher, me quedaba esa duda, por eso le decía que difiero de esta conceptualización, porque realmente usamos todas estas evaluaciones indistintamente, ¿no? Si no es que nos abocamos solo a una, vamos usando la de sinónimo de medición, que es en un producto o en un examen, en un instrumento, ¿no? Pero también usamos la de juicio de expertos, que por ejemplo cuando mi estudiante ha hecho un mal examen, pero yo sé que lo hace bien, entonces ahí va mi juicio crítico, ¿no? De saber que este estudiante saca muy buenas calificaciones, él lo hace muy bien, me lo demuestra, pero que justamente en el instrumento que ha aplicado pues no ha rendido, y por ello ahí va mi juicio, decir que este estudiante sí ha logrado el aprendizaje esperado. Esa era mi opinión, teacher, porque sí, yo me quedé un poquito ahí pensando, pero ahí la palabra que me manda, teacher, es evaluación diagnóstica. Esta palabra mágica hace que tome sentido la valoración para la toma de decisiones. Excelente, Karina, me parece bien esa mirada crítica, digamos, que tú haces, me parece interesante. Es que la evaluación diagnóstica, como tú lo dices, no está solo asociada pues a esta concepción de sinónimo de medición, ¿no? Cuando yo desarrollo una evaluación crítica, también puedo hacer un diagnóstico, ¿no? También puedo recoger información, también puedo hacer un diagnóstico, ¿no? Pero acá lo que queremos resaltar es que cuando la evaluación es instrumental, es decir, hace uso de instrumentos, se enfatiza el uso de instrumentos, caramba, eso es una evaluación netamente objetiva. Entonces, algunos maestros hacemos uso de instrumentos para todo, ¿no? Entonces, el enfatizar todo con instrumentos, no se puede evaluar en esta institución si el maestro no elabora su instrumento. Hay directores que dicen, si no hay instrumento, entonces no, pues no, ¿cómo estarás evaluando? Pues no, todo es con instrumento. Entonces, enfatizar el hecho de los instrumentos hace que sea una evaluación objetiva, pero como sinónimo de medición. El hecho de, digamos, utilizar instrumentos se asocia, ¿no?, a ese sinónimo de medición. Pero no sé si te has dado cuenta cuando hablamos de la evaluación valorativa crítica, esta, digamos, crítica para la toma de decisiones, tome en cuenta la evaluación como sinónimo de medición. Es decir, como tú acabas de decir, hacemos uso de todas estas concepciones en nuestra práctica, ¿no? Entonces, la idea es un poco conocer estas concepciones que son teorías que ya están validadas, ¿no? Y que nos sirve un poco para cuestionarlas también, y me parece bien, Karina. La siguiente clase vamos a hablar sobre el tema de la evaluación formativa, y ahí vamos a seguir aclarando algunos puntos. Cuídate bastante. Gracias, teacher. Muchas gracias. Ya, Karina, ya conversamos, porque necesitamos conversar sobre la exposición, Karina, ¿ya? Ok, teacher. Hasta luego. Hasta la próxima semana, teacher.